Yo quiero empezar contándoles que yo tengo muy pocas memorias de mi infancia, pero las que tengo son muy puntuales. Más o menos a los 8 o 9 años de edad, yo recuerdo estar en la cafetería del colegio de mi escuela, esto en El Salvador, en donde nací, a la hora de comer, celebrada por mis compañeros. Ellos me abrazaban, me aplaudían, porque me había comido un dulce de guayaba que me habían puesto en la lonchera. Esta celebración se debía a que aparentemente yo tenía varios días sin comer. Para ese mismo año, yo necesitaba unas hojas sueltas de papel para colocar encima de mis cuadernos. Esto era más o menos cuarto de primaria, para no mojar mi trabajo, porque a mí me sudaban mucho las manos. Cuando ya empezaba a diseñar el que posiblemente sería mi vestido de novia, el que quizás algún día me pondría. Para esa época era estilo Cenicienta, ¿se acuerdan? Redondo, con unos lacitos que le hacían así. Mi mayor preocupación era que si para esa época, porque faltaba mucho tiempo, iban a estar o no de moda los guantes. Si serían de encaje, largos, cortitos, porque a mí sin duda me sudarían las manos. Y qué vergüenza llegar hacia el altar. ¿Se le imaginan sin comer? Este patrón de comer desordenadamente o de sudar bajo ciertos niveles de estrés se quedó conmigo no identificado como tal por largo rato. Y lo que pasa es que yo no soy una persona que se considera que se estresa mucho. Yo más bien tiendo a querer buscar la lección detrás de lo que me pasa o preguntar cuál es mi parte cuando tengo un conflicto con otra persona. No soy una persona con energía nerviosa. A mí la ansiedad generalmente no se me nota. Sin embargo, este patrón no era un patrón aislado, no era un patrón que me hace sentir sola, porque como mujeres generalmente tenemos compañía en temas de la comida, no me dejarán mentir. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, es una organización gubernamental en Estados Unidos, a las mujeres nos afectan los trastornos alimenticios 2 veces más que a los hombres. Bueno, eventualmente, después de que llego a considerar si posiblemente estas señales de la comida o del sudor tenían algo que ver con mis emociones, realicé esa conexión por primera vez, porque este tiempo coincidía con la ruptura de mi familia y la separación de mis padres. Más adelante me mudo a Estados Unidos y sigo un camino ordenado, socialmente aceptado. Me gradúo de comunicación y periodismo, porque yo incluso desde 4º grado soñaba y sabía que mi destino era conducir un programa de televisión. Y consigo una pasantía en una de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos. De esa pasantía yo derivo mi primer trabajo en los medios y me quedo ahí, calladita dijéramos, por casi 20 años. Bárbara Kira, gran puesto que tiene. Miren cómo le va de bien, ascensiones periódicamente, buenos mentores, social, estable, novia de un buen muchacho. Hasta resalta de vez en cuando, porque como ella es extrovertida, aquí entre nos yo realmente soy introvertida. Y no le da pena hablar en público, ni tampoco ser la primera en la pista de baile en las bodas. Y bueno, no es que todo eso no era cierto, pero llegó un momento en el que me lo cuestioné por esa conexión que acababa de realizar. Hace un tiempo, a pocos días de un cumpleaños significativo, me encontré una de esas tantas mañanas sentada frente a esa cámara que tanto adoro y me hice una pregunta. Escuché una voz dentro de mí que me decía que si yo quería cumplir mi próxima significativa década sentada allí mismo, con esos tacones que solo me ponía para la tele, bajo esas luces y esas cámaras que tanto disfruto, en compañía de gente buena, sin duda buenos amigos, gente divertida que hacían que valiera la pena madrugar cada mañana. Y la respuesta que escuché dentro de mí me sorprendió muchísimo, porque escuché
que había más para mí. Esto no tenía ningún sentido. ¿Cómo es posible? Yo estaba clara desde muy temprana edad. Mi propósito estaba claro. Yo sabía que yo quería comunicar para el desarrollo personal. Y entonces me pregunto, ¿realmente qué es lo que está pasando con esta fórmula que hasta este momento ha cuadrado? Y entonces me tardo 2 años en armarme del valor necesario para tomar una decisión importante de un cambio significativo. Le canso los oídos a mis amigas, medito, rezo, visualizo 27,000 mapas de la prosperidad, todo buscando ese valor que me hacía falta para tomar esa decisión importante. Y finalmente lo logro. Tomo una decisión, la más incómoda de mi vida, dándome cuenta y comprobando que incómodo no es sinónimo de desacertado. Bueno, aplico también una lección sobre el miedo, que es la más impactante que yo jamás haya escuchado, tan impactante que se las quiero compartir. Y es que en el antiguo hebreo del Viejo Testamento hay 2 palabras para miedo. Una de esas palabras es la palabra pajad. Este sentimiento, esta sensación, es el miedo a lo proyectado o a lo imaginado. Es el miedo que se imagina lo peor que puede pasar. Es lo que responde a ese instinto que como seres humanos tenemos de luchar o huir. Pero también hay otra palabra, la palabra yirá, que es la sensación que se siente frente a lo sagrado. Lo describen quizás como lo que sentimos cuando estamos sobre Tierra Santa. Es una sensación que sentimos cuando recibimos más energía de la que quizás teníamos previamente, o habitamos un espacio más grande del que estamos acostumbrados a habitar. En mi caso, estaba claro como el agua que sin duda era la segunda, la que yo estaba experimentando, porque yo me moría de este presunto miedo, pero también me embargaba una emoción y una sensación de no aguantarme por ver qué es lo que estaba del otro lado. Entonces, sin todas las respuestas, con muy poca claridad, me armé de ese valor para renunciar. Renuncié a mi audiencia, renuncié a la posibilidad de por lo menos en los próximos años ganarme otro premio Emmy. Renuncié a ser Kira la de la tele. Según la investigadora Brené Brown, la valentía, el valor, es sinónimo de vulnerabilidad. Son 2 conceptos que van de la mano, que no es generalmente lo que pensamos, porque solemos pensar sobre la vulnerabilidad como algo negativo y sobre el valor como algo positivo. Una no se puede dar sin la otra. Y la vulnerabilidad o este valor del que yo en ese momento me doy cuenta que me armo, responde a 3 factores, según esta investigación. La incertidumbre, el riesgo y el estar dispuestos a exponernos emocionalmente. Cuando hacemos algo con valentía, estamos aceptando la posibilidad de una de estas 3 cosas o incluso todas juntas a la vez, como fue mi caso. Al tomar esa decisión y ver tan claramente que yo había hecho algo con valentía, me doy cuenta, me percato de que yo tenía mucho tiempo evadiendo precisamente esas 3 cosas. Mientras yo ejercía bajo la seguridad de mis talentos, porque me sentía muy cómoda sobre esa plataforma que había elegido, yo no me atrevía realmente a ser vulnerable en mi vida. Me escondía de esa vulnerabilidad. ¿Cómo? Yo primero muerta que mis amigos me vieran en traje de baño, o ponerme una manga corta porque el brazo podría estar muy gordo. Equivocarme a leer un guión a pesar de ser televisión en vivo. No pedir un aumento de salario en casi una década de trabajo. No aprovechar una oportunidad de producir mi propio programa de televisión cuando se me da la oportunidad.
o algo tan sencillo o más divertido que no atreverme a bailar en tarima con mi grupo de salsa. Yo mejor renuncié antes del día del show. Dejé pasar muchas oportunidades de crecer, de gozar, de servir a través de mi talento. Pero bueno, me había dado cuenta, ¿no?, de que era hora de armarme de valor y de hacer un cambio. Sin duda alguna, todavía estaba a tiempo. Para mi sorpresa, con esta decisión tan difícil, tan importante en mi vida, yo perdí la voz por completo. Y nada de esto tenía sentido. ¿Quién era yo sin ese estudio, sin un equipo de producción, sin gente que necesitaba que yo hablara por ellos? Ahora tenía que hablar por mí y no tenía nada que decir. Pasaba meses paralizada y no conseguía el valor suficiente ni para hablar en redes sociales. Las oportunidades de trabajo venían hacia mí gracias a las personas que reconocen mi talento. Y a todas esas personas yo debía decirles, ahora no estoy lista, más adelante quizás. Y el tiempo seguía pasando y entonces me pregunto, ¿qué es lo que es este mentado propósito del que tanto venimos hablando? Particularmente yo, que lo había convertido la esencia de mi trabajo. Mi eslogan es: descubre, vive y comparte tu don porque es único. Porque yo de verdad considero, estoy convencida de que cada uno de nosotros tiene uno o más dones que solamente nosotros, con nuestro arte y a nuestra manera, podemos compartir con el mundo. Y eso es lo que el mundo necesita, que cada uno de nosotros haga precisamente eso. Voy a compartirles un ciclo que me ayudó a darme cuenta de por qué yo estaba buscando el propósito en el lugar equivocado. Yo, que había presuntamente identificado mi propósito a muy temprana edad, desde que recorría los foros de televisión con mi mamá, que trabajaba precisamente en estudios de televisión. Resultaba que yo, que me creía tan identificada con mi misión de vida, me había dado cuenta de que me hacía falta algo sumamente importante. Y les voy a compartir esta lección, que es lo que me ha devuelto la voz. Nosotros nacemos como una creación perfecta. Los que han tenido hijos saben que cuando ese bebé llega a nuestras manos, y los que no, cuando han recibido a lo mejor el bebé de un ser querido, un familiar, sabemos que esa criaturita tiene dentro de sí todo lo necesario para merecer así tal cual amor incondicional. Después, la vida pasa. Y en la mayoría de los casos, sufrimos el trauma. El trauma puede llegar de todos los colores. No quiero que se me asusten para que no se identifique con algo puntual. ¿Por qué? Porque el trauma puede ser obvio, como puede ser ambiguo, puede ser puntual de un instante o puede ser de la mitad de tu vida. Puede ser severo o leve, pero al final es completamente válido. Y lo importante de reconocerlo es que la sensación que nos da el trauma o esto que nos pasa en la vida es, sin duda alguna, doloroso, difícil e incómodo. Y como es natural, porque nuestro cerebro está programado para salvaguardar nuestra supervivencia, no para hacernos felices, tomamos un desvío. Yo me voy a alejar de esto que es incómodo, difícil o doloroso. Y nos vamos separando lentamente de nuestra esencia, de lo quienes realmente somos. Y nos queremos desconectar. ¿Cómo nos desconectamos? Anestesiando esos sentimientos. Quiero preguntarles si alguno se identifica con comportamientos como comerse medio bizcocho de chocolate de una sentada, como perderse en un mundo alterno a través de Netflix por 9 horas seguidas, como mantenerse en relaciones tóxicas porque nos aportan placer temporal, o alterar nuestra imagen para acoplarnos a estándares que nosotros creemos son los que la gente espera de nosotros. Nos ponemos en las redes sociales unas máscaras según esos lineamientos ficticios. Nos sacamos grasa del cuerpo con jeringas. O no nos atrevemos a decir
lo que queremos decir por miedo a de que no sea bien recibido. Ahora, como también dijo Brené Brown, el problema con esta fórmula es que no podemos anestesiar los sentimientos de manera selectiva. Si pudiéramos, fuéramos en coche. Tómate esta pastillita para la tristeza porque todavía puedes ser feliz o estar presente en tu vida. O fúmate esto para la ansiedad porque no te va a afectar la libido. Lamentablemente, como no es selectiva esa decisión, entonces nos vamos apagando, amputando, vamos cambiando, mimetizando y vamos perdiendo cada vez más la esencia de nuestro ser. Pero entonces, si tenemos suerte, un día nos cuestionamos. A lo mejor tenemos sobrepeso, a lo mejor tenemos incluso enfermedades crónicas o tenemos rupturas familiares importantes o somos miserables en el trabajo y algo nos hace cuestionar esa fórmula de evasión y desconexión que habíamos elegido. Entonces, como es nuestra tendencia, empezamos a buscar hacia afuera, porque como civilización tenemos siglos viviendo hacia afuera. Cuando hacemos esta evaluación, entonces, tomamos cursos, vamos a retiros, viajamos a conferencias, contratamos coaches y psicólogos, nos acercamos a la iglesia, nos volvemos dispuestos a buscar ese propósito. Yo ya me cansé de trabajar en el banco, yo realmente lo que quiero es ser artista, yo nací para pintar. O yo me quiero parar en escenarios más grandes y quiero que mi voz llegue un poco más lejos. Fue ahí en donde yo me di cuenta de que me estaba topando con la pared, porque me di cuenta de que estaba enfocándome en solamente lo externo. Y es que yo no me había atrevido a mirar hacia adentro. Porque aquí adentro lo que había era un perfeccionismo paralizante. Y ojo, el perfeccionismo es el miedo enmascarado al rechazo y al abandono. Aquí adentro había un rechazo al peso o el tamaño de mi cuerpo cuando se salía de un marco que yo percibía como el ideal. Había una indisposición a tomar acción imperfecta y había uno que otro resentimiento familiar. Yo no estoy sola realmente, lo sé, en esa realidad. Los estudios nos lo comprueban. Por ejemplo, un estudio británico de la revista Inc. en el 2014 demuestra que el 20% de los encuestados dicen que no se hablan con algún miembro de la familia. Me pregunto cuál sería esa cifra si hiciéramos esa encuesta en este salón. Más de 2.000 millones de personas tienen sobrepeso en el mundo. Y como sabemos, millones pasan por un proceso de adicción o de recuperación de la adicción. Por lo que tenemos esta situación que es prácticamente normal y es más, solamente hace falta conducir por cualquier ciudad del mundo para darse cuenta de que la insatisfacción es rampante. Ahora, llega el momento de la verdad. Llega el momento en el que yo me hago la pregunta verdadera y me doy cuenta de esta revelación que me ha devuelto la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Y es que el secreto de cualquier propósito de vida es que nuestro único propósito irrefutable es el de aceptarnos tal cual somos y de amarnos incondicionalmente. Porque hasta que no logremos esa aceptación y la disponibilidad de hacer eso como una renovación diaria, no tendremos el suelo firme sobre el cual edificar ese otro propósito del que tantos líderes y motivadores como yo les hemos hablado. La aceptación incondicional de nosotros mismos no es negociable. A pesar de que yo cuando tenía las conversaciones con mis seres queridos, yo tengo hablando de propósito varios años a través de mi trabajo, las conversaciones siempre terminaban en, es que yo no sé para qué soy buena.
o a mí no me apasiona nada, o a mí me apasionan muchas cosas, o quien tiene el lujo de trabajar en lo que le gusta, hay que ahorrar dinero, hay que trabajar. Bueno, por eso, porque el propósito irrefutable no tiene que ver con tu pasión, trabajo, servicio, hobby, tiene que ver contigo mismo, primero. Entonces, hasta que logré ese cambio profundo y difícil, entendí que mi voz no tiene que ser la mejor, ni tiene que ser la más fuerte, ni tiene que ser la que no se equivoca. Pero sí es la voz que tienen que escuchar algunas personas como parte de su proceso de autodescubrimiento. Yo estoy aquí para decirles que el momento en el que ustedes encuentren esa autoaceptación, será posible subirse en el escenario aun cuando te sudan las manos. Gracias.